comentando en la sala, digamos, previa a la clase, que estamos revisando características de los textos literarios contemporáneos, específicamente narrativos, para poder producir un cuento, ¿cierto? Ese es el propósito final de estas clases. Entonces, lengua y literatura, tercero medio A y B, 2021, ¿cierto? La clase del día lunes 17 de mayo, que corresponde a la número 12, ya, de lo que llevamos, ¿cierto? De año. Ok. La actividad de hoy día es básicamente la misma de la semana pasada. Comprender y aplicar técnicas de montaje, bueno, en este caso vamos a hablar del montaje narrativo y de relaciones intertextuales, que era lo que habíamos planteado, ¿cierto? Como actividad para esta clase, pero que corresponde como propósito, ¿cierto? Al mismo propósito de la clase anterior, que es la de producir un cuento que contenga, ¿cierto? Diferentes técnicas narrativas contemporáneas y que lo podamos compartir y que lo podamos, ¿cierto? Analizar a propósito de lo que se produjo, ¿vale? Ese sería como el trabajo final de la unidad. Entonces, si hay tareas que se van a ir haciendo como paulatinamente para cumplir ese propósito, esas tareas siempre van a tener, como les dije, ¿cierto? Una retroalimentación para que sean tareas positivas para ustedes, como experiencia. Y no solamente que aprendan, sino también que tengan una bonificación de nota que les permita, ¿cierto? Subir su promedio. Esa es la idea. En este momento lo que estamos consagrando, o como estamos como conformando, ¿cierto? Es su yo escritor o escritora. Así que pongan atención, si a quienes les apasiona, digamos, el ejercicio de escribir, y a quienes no, para que lo puedan desarrollar también como una forma de expresión, obviamente un vehículo, ¿cierto? Un vehículo del alma, le dicen, ¿cierto? Que son más poéticos. Entonces, úsenlo también como una herramienta para que ustedes se puedan exteriorizar aquello que sienten, obviamente, y que está a veces atormentándoles. Buen ejercicio. Objetivos, ¿cierto? Aquí dos objetivos. El 6 que tiene que ver con la producción de textos, y las características, ¿cierto? Que tienen que tener ellos en particular, específicamente aquellos que puedan desarrollar, obviamente, todo lo que significa el ejercicio de escribir, ¿ya? El proceso de escritura, que no es menor. Y el objetivo 8 que tiene que ver esencialmente con la argumentación, pero aquí no porque tengan que escribir un cuento argumentativo, sino porque en el ejercicio, ¿cierto?, de la misma propuesta literaria, ustedes van a generar una especie como de diálogo argumentativo en el proceso de escritura también para que podamos también juzgarlo. Luego, ¿cierto?, cuando dice aquí a propósito del propósito de compartirlo con sus compañeros, seguramente ahí vamos a ir destacando aspectos, ¿cierto? De lo que ustedes hicieron. Y en eso, obviamente, la misma interacción que yo le voy a tener con ustedes en el momento de realizárselo, se va a generar, obviamente, un diálogo que es constructivo y que... Profe, una consulta. Dígame, Gonzalito. ¿Y esto cuándo se entrega más o menos? Esto de cuando ya yo diga estamos listos con los contenidos para empezar a trabajar ya en la parte formal, debería ser, a ver, me pillaste con la pregunta. Buena pregunta, sí. Porque se supone que la prueba del libro es el 7 de junio, ¿cierto? O sea, en esa semana, porque aquí estamos Debería ser como entre la próxima y la primera semana de junio. Ya deberíamos estar empezando ya a perfilar la entrega del texto como final. Yo por eso Ah, ya, gracias, sí, profe. pues, le había dicho, vayan trabajando en una idea, vayan tomando ciertas referencias también para que puedan hacer su propia producción y lo más importante, ¿cierto? Tener un borrador, o sea, que esto lo vayan con usted puliendo más que nada con las clases que yo voy dando y moderando, ¿cierto? Como ejemplo. Bueno, por lo mismo, a propósito de lo que estaba preguntando Gonzalo, para que vayan entendiendo también qué es lo que deberían estar haciendo mientras tanto, que no está la tarea formal, ¿cierto? En Classroom, pero está ahí, ¿cierto? La idea de que vayan trabajando en una producción de un cuento. El cuento que ustedes tienen que escribir debería estar construido sobre la idea de estos recursos estéticos, por lo menos un par de ellos. Un manejo, ¿cierto?, del tiempo, desde el punto de vista, ¿cierto?, anacrónico, esto haciendo como una remembranza. Recordar esto, ¿cierto?, que puede ser
jugar con la temporalidad, ¿cierto? Contar la historia con un flashback, con flash forward, jugar, ¿cierto? Al raconto, qué sé yo, alterar el tiempo de su narración, usar distintos tipos de narrador o un tipo de narrador en particular que tenga mucho que ver con la literatura contemporánea. En este caso, yo le incito, ¿cierto? A que jueguen con las perspectivas de la narración, que puedan tener uno o dos narradores, un narrador en primera persona, uno en tercera, jugar con eso, ¿cierto? La alteración de la forma en la que se cuenta la historia. Eh, y que vayan también recogiendo, esto es más o menos lo que teníamos visto hasta ahora, porque hay que idea que completemos este cuadro, que vayan tomando también como referencias problemas de la actualidad, pues, temas, problemas que se presenten en nuestra vida cotidiana actual, que no sean cosas que necesariamente sean solo ficción, pues también haya algo de nuestra propia idiosincrasia, ¿cierto? De nuestra propia circunstancias contextuales, qué sé yo, etcétera. Piensen, por ejemplo, lo que con las bases del concurso Santiago en 100 palabras, que siempre dicen, ya, ok, el escenario es Santiago, la región metropolitana, Santiago, ¿cierto? La ciudad. Y ustedes ahí inventen lo que quieran, pero siempre tiene que estar el marco, ¿cierto? El marco, digamos, de crear una historia en torno, ¿cierto? A unos parámetros, por este caso, a eso me refiero. Entonces, esto va a ser nuestro marco, nuestro parámetro, estos elementos. Y yo les digo, por lo menos un par de ellos. A ver, si ustedes son geniales y dicen, ya, voy a hacer un cuento que tenga un flashback, que use distintos tipos de narrador, o un narrador, ¿cierto?, en primera persona, preferentemente. Hoy día vamos a hablar de las técnicas de montaje, que mi cuento va a tener una relación intertextual súper interesante también, y va a abarcar un tema que estemos viendo y viviendo como sociedad, y cumple con los seis, no, pues son cinco, con los 5 puntos, perfecto, por ejemplo, ¿ya? Hoy día, por lo tanto, ya les anticipé, vamos a hablar del montaje. ¿Qué es el montaje? ¿A qué me refiero con eso, cierto? ¿Cómo se puede esto ejercitar en la escritura? Y de las relaciones, que son las relaciones intelectuales, vamos a hablar de ellos, ¿cierto? Y también ustedes pueden jugar a usar este recurso también, ¿ya? Que es un recurso de validez, pero también un recurso de diálogo, po, es la idea. Ya. Cualquier duda que estoy viendo en el WhatsApp y viendo, ¿no es cierto?, las preguntas que pueden surgir aquí en el chat. Acuérdense de decir presente a la medida que vayan ingresando, ¿cierto?, a la sala, decir presente para que quede su registro, el registro de su presencia. Y con respecto a lo que dicen en el chat, claro, la comunicación en ese sentido, ¿cierto?, es directa con la persona, así que cualquier duda que tengan, me escriben y yo les respondo directamente, ¿cierto?, el caso a caso, ¿ya? Para que no se sientan como olvidados o obviados. Ya, vamos a lo que también otro aspecto que tiene que también ir usando como reflexión para la generación de su propio cuento, acuérdense. A propósito de género narrativo que seleccionan, ¿ya? Si va a ser de terror. Eso no está dentro de mi idea, ¿cierto?, de rúbrica, pero también es interesante que ustedes digan, mi cuento va a ser de terror, va a ser de ciencia ficción, va a ser una historia, ¿cierto?, como de fantasía, va a ser una mezcla va a ser como realista mágico a propósito, o como una leyenda, como un creepypasta, no sé, ahí ustedes jueguen a lo que quieran, pero tener una idea, una noción del género narrativo que van a seleccionar, ¿ya? El efecto también, porque les gustaría provocar en el lector, si quieren que se asuste, que se mie, que genere misterio, que lo intriguen, ¿cierto? Que lo descoloquen, que lo hagan reflexionar, que lo muevan a la emoción, ¿cierto? De la melancolía, no sé, etcétera. Ahí también. Y recursos, pues, acuérdense de estos recursos, que son aquí herramientas propias del siglo XX, específicamente de la literatura contemporánea, para no decir siglo XX, que suena como hace mucho tiempo. Eh, ¿Y por qué? Eso, una pregunta personal. ¿Para qué se utilizaron esos recursos? Específicamente, de acuerdo con lo que nosotros hemos planteado, también lo que significa usar estos elementos estéticos contemporáneos. ¿Ya? Eso también tenerlo presente. Ok, quiero llevarlos a un momento emocional. Y fíjense que este texto
Sí, oye, la pregunta, Alain, es que el cuento todavía no lo estamos. Recuerden que el cuento todavía no lo lanzo como tarea. Yo cuando les diga, está la rúbrica, está la indicación, la instrucción de cómo y cuándo tienen que entregar su cuento, ahí lo hacen, pues. Mientras tanto, vayan haciéndole el borrador, siguiendo ciertos los parámetros que yo voy entregando clase a clase. Creo que esta debería ser la última clase en donde yo hago ese ejercicio, ¿cierto? De entregarles como recursos estéticos contemporáneos, ¿ya? Sí, porque no sé si podríamos hablar, abarcar por el tiempo, ¿cierto? Que dé para poder hablar del estilo y de la focalización. Podría ser, podría haber una clase más el próximo lunes, antes de que yo les diga, o el próximo lunes hago esa clase y les digo, ya, chiquillos, empecemos con la producción de cuentas. Podría subir, pero se entiende que a partir de la próxima semana ya estamos como empezando a entregar esa noción. Caramba, ¿qué pasó? Algo pasó, espérate, espera. Ay, sí, es que se me había perdido el enlace. Ya, chiquillos, voy a ponerle pausa a la grabación porque vamos a ver un vídeo que, wow, es como bien fuerte la historia, ¿cierto? En 4 minutos, el resumen de la vida de estos personajes, ¿cierto? Que protagonizan, bueno, uno de ellos, la película Up. Nosotros vimos, ¿cierto? Una aventura de Arturo. Fuerte el mensaje era porque estamos hablando, ¿cierto? De la pérdida de un ser querido, en este caso la esposa del señor Fredricksen. ¿Entiendes? Bueno, vamos a continuar la clase. Emotivamente, obviamente, es difícil volver a un momento, a un momento como de- a un momento, digamos, de lucidez aquí emocional. Pero bueno, no nos nublemos emocionalmente, sigamos con esto. Lo que quiero proponerles es para que tengan, digamos, la técnica, porque es bien decidor, porque si se lograran conmover, llegaran a sentir, ¿cierto? La emotividad, ¿cierto? que quiere transmitir el autor de esta película, el director de la película, con este montaje, ¿cierto? Con este montaje que acabamos de ver, quiere decir que el propósito del montaje está bien hecho. O sea, está bien lograda, ¿cierto? La transmisión de esa emotividad a propósito de lo que significa la pérdida de un ser querido, específicamente de este personaje que no es un ser querido de nosotros, pero nos conmovió. O sea, ese es el truco. O sea, a ese efecto me refiero yo también. Ustedes ojalá puedan no solamente lograr pena o conmiseración, sino lograr un efecto en sus lectores. Esa es la idea. Entonces, vamos a hablar de el montaje. Ahí está. Que es aparentemente un ejercicio o una técnica cinematográfica, y nosotros tenemos que decir que tiene que ver con la literatura. Para allá vamos. Allá voy a explicarles por qué se puede emparentar con la literatura. Decimos, ¿cierto?, que el montaje es netamente un ejercicio audiovisual, un proceso consistente, ¿cierto?, en unir trozos de película para crear distintas secuencias, generalmente siguiendo un guión cinematográfico o la idea del director de cine que termina, ¿cierto?, en una cinta final. O sea, el resultado de la película es básicamente la idea, ¿cierto?, de un montaje audiovisual que hace el director con el editor, con el montador, ¿cierto?, qué sé yo. Ellos, entre todos ellos, ¿cierto?, el trabajo de edición, que es un trabajo largo, porque imagínense que el primer trabajo que hace un cineasta, ¿cierto?, un director de cine, es primero ver un libreto, hacer el casting, todo lo que significa el trabajo artístico. Fíjense ustedes cuando termino de ver una película, toda la gente que trabaja en una película, ¿cierto?, los personajes, el que barre, el que limpia, el que cocina, el que maquilla, todos los que trabajan son una cantidad inmensa de personas. Ya, po. Dentro de ese equipo de trabajo están los que, podríamos decir, se encargan de la edición. Lo que hacen es básicamente decir, esto va, esto no va, esto va así, esto va así, ¿cierto? Van ordenando la historia y van dejando, ¿cierto?, aquellos momentos que son más los planos, las tomas, que sí, que son mucho mejores que la otra y van tomando una decisión técnica en relación a la historia que quieren contar. El resultado final es la película.
¿vale? En video, la palabra equivale a edición. Montaje, edición, la misma cosa, la misma cosa. Asegurarse de que cada uno de los detalles necesarios estén ahí para una puesta en escena óptima, ya que cada escena se hace en varias tomas y que existen miles de tomas diferentes en una película. El montaje constituye un trabajo arduo. Siguiendo la trama del guión, respetando, ¿cierto?, lo máximo que se pueda el libreto, el montador, en general, tiene la libertad para montar las diferentes tomas realizadas en una escena de la manera que estime más apropiada, siguiendo la idea del director también, por supuesto, no se manda tan solo. Asimismo, puede utilizar más o menos metraje de película de cada toma y decidir cómo enlazar una escena o una secuencia con la siguiente. Para todo ello, ¿cierto? Considera el montaje como una de las disciplinas, se considera una de las disciplinas más importantes, fundamentales en la realización de una película. O sea, creo que la columna vertebral de una película es el trabajo de edición o de montaje, ¿ya? Tanto como el actuarla, tanto como el dirigirla, bueno, el director está encima de todo, por eso se llama director, ¿cierto? El que toma las decisiones de todo, la música, sonido, efectos, es un trabajo gigantesco, muy estresante, arduo trabajo. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la literatura? Eso es lo que trato de explicarles. El cine, a partir de 1903, más o menos, ¿cierto?, el siglo pasado, ha tenido una conexión fuerte con como una especie como de vuelta de mano, porque el cine se nutre obviamente de la idea de contar historias, po, y las historias eran contadas antes del cine por la literatura preferentemente. Entonces dice el cine, nosotros podemos hacer lo mismo de contar historias, pero de otra manera, audiovisual, ¿ya? Ahora, como obviamente el tiempo, la concentración, porque todo esto tiene que ver también con un trabajo de recepción del espectador, ¿cómo yo llego al espectador sin aburrirlo, po? Y contar, y que la historia que estoy contándole, ¿cierto?, sea atractiva, que no sea una historia lineal, que juegue con su percepción, y bla, bla, bla. Entonces, y que sea, como les digo, también una forma dinámica y atractiva para el lector, el espectador. Entonces hago esto de trabajo de la edición, respetando los tiempos, jugando con la música, con los efectos, etcétera, etcétera. Todo eso, pum. El cine dice, vamos a hacer lo distinto de la literatura, y la literatura no se quiere quedar atrás, ¿cierto? Y dice, vamos a tomar como referencia lo que hace el cine, y vamos a hacer lo mismo en nuestros cuentos, novelas, y qué sé yo, y obras teatrales incluso, también usan esta técnica del montaje. Todo como una suerte como de simbiosis, ¿cierto? Ellos se van, el cine y la literatura se van retroalimentando y se van fortaleciendo y, ¿cierto? Y influyendo positivamente, ¿ya? Ahora, vamos a ver los tipos de montaje que existen. Esa es la idea, ¿cierto? El primer tipo de montaje, que es un montaje, digamos, básico, es el que nosotros llamamos lineal o continuo. Básicamente, decir la historia está ordenada desde un ab ovo, ¿cierto? Desde un origen, y valga la idea, ¿cierto?, de ab ovo para que entiendan qué significa desde el huevo. No, es que toda la historia se contaba como de huevo, o sea, ¿no? Se entiende que para el relato, lo primero, ¿cierto?, es el huevo y después la gallina. Entonces, el huevo eclosiona y sale el pollo. Entonces, si se dan cuenta, hay un orden cronológico similar al tiempo de la historia. O sea, al tiempo, cuando digo tiempo de la historia, me refiero al tiempo cronológico, al tiempo, ¿cierto?, de nuestra historia, la historia de la humanidad. Entonces, si yo voy a contar, por ejemplo, la vida de Rupert Tinsky, voy a inventar un personaje, voy a contarla desde que nació o desde que los papás se conocieron, desde que lo engendraron, desde que la mamá lo tuvo, ¿cierto? Desde que fue su infancia, y así voy contando, ¿cierto?, ordenadamente la historia, y el montaje va a ser en relación a eso, ¿cierto?, cronológicamente. Es como lo básico, por eso les decía. No es fácil, pero igual es como lo más usado, o lo que fue más usado, ¿cierto?, en una forma de cine también. Hay otro montaje
está un poco más complejo, que es el que nosotros llamamos paralelo. En este tipo de montaje, dos o más escenas se suceden en escenarios y momentos diferentes. Se desarrollan simultáneamente, eso sí, alternando estas imágenes en ambas situaciones, creando así asociaciones de ideas en el espectador. El mejor ejemplo que encontré para esto, y estuve harto rato buscando ejemplos de que ustedes puedan decir, ah, ya entendí, es lo que sucede en Dark. En Dark, bueno, no se pueden dar, lamentablemente, digamos, las imágenes no se pueden dar simultáneas, ¿cierto? Específicamente, porque no puede, la misma pantalla pueden interponerse una imagen sobre otra, pues sería como un caos visual, no se entendería nada. Pero hacen este ejercicio y te muestran al personaje protagónico, ¿cierto? En tres momentos de su historia en particular, pero te lo muestran así como pum, pasado, presente y futuro, por así decirlo, ¿cierto? Y eso es justamente lo que hace distintorio esta historia narrada, ¿cierto? En esta serie Dark. O sea, por algo ganó todo el prestigio, toda la admiración y los premios que ganó, no es menor. ¿Ya? Se entiende, digamos, ese montaje paralelo. Tiempos distintos, momentos diferentes, aparentemente en un mismo escenario, ¿cierto? Pero que no es el mismo escenario tampoco, porque va cambiando, obviamente, con el transcurrir de la historia. O sea, es el mismo lugar, entre comillas, ¿cierto? Pero en distintos momentos, también en momentos distintos, se marcan escenarios diferentes, porque estamos hablando de apocalipsis, pre-apocalipsis, post-apocalipsis. Entonces, sin más que decir, nada más que decir. Dark, montaje paralelo. Otro tipo de montaje es el montaje invertido, que es lo que nosotros reconocemos también con la técnica de la anacronía. Montaje, ¿cierto?, que utiliza justamente la alteración del orden cronológico para contarnos por ejemplo, un elemento pasado de un personaje o una remembranza o lo que sea. Eso le da mucho mayor dramatismo. No sé si has visto Ratatouille. En Ratatouille, cuando el chef prueba justamente este platillo, el Ratatouille, tiene como una regresión a su infancia, cuando él era chico, ¿cierto? Y hacen este montaje, justamente. Es como que se anteceden, ¿cierto?, una imagen a la otra y vemos que al probar el bocadillo, ¿cierto? Entramos como en su recuerdo. Y ese montaje, ¿cierto? Nos traslada obviamente a su infancia, a su recuerdo, ¿cierto? De cuando probaba el ratatouille que le preparaba la mamá, que es más o menos la misma sensación que tiene con el ratatouille del ratoncito. Ok, el montaje alterno es un montaje que busca, ¿cierto?, la yuxtaposición de acciones, pero en este caso de situaciones suceden, en este caso al mismo tiempo, es decir, en una correspondencia temporal. Es lo que generalmente se usa en técnicas de narración cuando, por ejemplo, los personajes están chateando, ahora se usa más eso, pero en la época de los 90 y qué sé yo, y en el cine en general, cuando hablaban por teléfono. Entonces, los personajes están obviamente dialogando en distintos lugares, pero al mismo tiempo, a fin de cuentas. Eh, por supuesto, sí, pues, hay un montón de series. Ahora mismo me estaba hablando, ¿cierto?, acerca de este montaje temporal llamado montaje paralelo, también en la serie Los 100. Claro, que no sé si todos vieron Los 100, pero creo que hay más nociones de Dark, por eso di ese ejemplo. Pero claro, los que cachan Los 100 también juegan a eso del paralelismo. De hecho, en Los Simpsons también es el capítulo que andaba buscando, pero no lo encontré. También hay un relato a propósito de la justaposición temporal y espacial, ¿cierto? Hay un relato que se está contando desde distintas perspectivas de los distintos personajes de la serie, ¿cierto? Y es la misma situación, pero desde distintos planos. Igual eso es como un montaje bien interesante. Bueno, acá estamos hablando de la simultaneidad, y que podría ser más cercano, ¿cierto?, a lo que estaba proponiendo como ejemplo en el caso de los Simpsons, que son en distintos planos, ¿cierto? Estos personajes creo que chicas pesadas, si no me equivoco, la película, están hablando por teléfono entre ellas, como una especie de chat telefónico, por ejemplo. Sucede. También es un recurso. Vamos a ver otro tipo de montaje, creo que queda uno, el montaje americano.
que es básicamente lo que vimos recién con respecto a el ejemplo de Up, ¿cierto? La historia del matrimonio, ¿cierto? De los señores Fredricksen. Eh, la escena que muestra, ¿cierto? Se muestra de alguna manera condensada, es una especie de elipsis en el que el tiempo, estamos hablando desde que ella se casaron, ¿cierto? Desde el momento del flash fotográfico, porque hay un relato más lento en el caso de cuando ellos eran niños y se conocieron, pero desde que se produce el flash fotográfico hasta el fallecimiento, ¿cierto? De ella y Fredricksen volviendo a su casa solo después de los servicios fúnebres, pasaron 4 minutos, pero la vida de ellos no fueron 4 minutos, pues fueron mucho más tiempo. Entonces esos años que sucedieron, ¿cierto? En el intertanto, todos los altos y bajos que ellos vivieron, eh, contados en esos pocos minutos. Eso es el plano o montaje, perdón, montaje americano, así se le llama, porque generado en el cine, ¿cierto? De Estados Unidos, la industria, ¿cierto? Gringa, ¿ya? Por eso se llama americano, no que, o sea, de toda América. Los gringos se adjudican el hecho de este adjetivo para referirse, ¿cierto? A sí mismos. Ellos son los americanos, ¿ya? Nosotros también somos americanos, pero otra cosa, otra cosilla. Bueno, eso es con respecto a los temas de los montajes, ¿ya? Va a quedar ahí, obviamente, la idea de qué es un montaje, entenderse que es una suerte como de orden que uno le da a la historia, po. Uno puede jugar a eso, obviamente, con su cuento, puede jugar a eso mismo de contar en breves, por ejemplo, en un párrafo, hacer un plano americano, o sea, perdón, montaje americano, me da con el plano americano, son cosas distintas. Montaje americano, que es como en breves palabras, en un párrafo se puede reducir, ¿cierto? La vida de un personaje. Puede ser que diga, bueno, cuando él era niño, bla, 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 y vamos ordenando, ¿cierto? Los hechos de la vida de un personaje en un párrafo. La vida de un personaje, no, de una persona, si quieren verlo así, no se puede reducir a un solo párrafo. O sea, sería como una locura y una falta de respeto también a su historia. Pero a veces los narradores usan ese recurso para poder hacer una apreciación con respecto a lo que es el personaje y darle una noción al lector con respecto a lo que se supone que podría ser la forma de reaccionar. Fíjense que el motivo de Friction, en el caso cierto de Up, es cumplir la voluntad de su esposa, po, que se postergó en el hecho cierto de ser madre, porque no pudo ser mamá, que se postergó cierto por el hecho de que no pudieron siempre juntar la cantidad de plata que necesitaban y se fue olvidando cierto esa promesa de ir a las cataratas a las cataratas del Ángel, que está en Venezuela, si no me equivoco, que es un lugar que sí existe, que es real, y al que ella quería ir para ¿cierto? De alguna manera como cumplir un propósito de vida, un viaje, ¿cierto? De vida, que no pudo llevar a cabo, ¿cierto? Lamentablemente enfermó y falleció antes de que pudiera suceder. Pero él se quedó con los pasajes, pues. Se quedó con los pasajes, se quedó con la idea, se quedó con la voluntad, ¿cierto? De su esposa. Y eso él se explica justamente esos 4 minutos. Tienen un sentido, tienen un propósito. Por eso es importante cómo se cuenta, cómo se hace ese recorte en beneficio, ¿cierto? De la historia. Con respecto a las relaciones intertextuales, nosotros decimos que una relación intertextual es una relación explícita, ¿cierto? O implícita, que puede haber que puede contener una obra literaria u otros textos culturales de otros aspectos, ¿cierto? Artísticos, tales como la pintura, la música, el cine, la fotografía, los grafitis, entre otros, y que guardan en relación, ¿cierto? Eh, a ciertas evidencias establecidas que pueden ser muy variadas, ¿cierto? Y que van a depender, obviamente, de la intención del autor o de las motivaciones que podamos tener nosotros como lectores. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo pictórico, dos cuadros, uno, ¿cierto?, de Diego Velázquez, de 1656, que se llama Las Meninas, ¿cierto? Aquí está Diego Velázquez, la innovación de Diego Velázquez, que él se supone que le había mandado a pintar un retrato de los reyes. Entonces él está pintando el retrato de los reyes, y los reyes están en la posición en la que estamos nosotros como observadores. Si se quiere, hay un plano, ¿cierto? Un juego de perspectiva aquí. Entonces, justamente, ¿cómo sabemos que él está pintando este cuadro que está pintando aquí? Son los reyes, porque vemos el reflejo de los reyes que posando
para el retratista que es Diego Velázquez, que está aquí pintado a sí mismo. Pero él pinta, a su vez, ¿cierto? Lo que podría ser un reflejo mayor, que es el de la sala completa, incluyéndolo a él, ¿cierto? Y a los reyes. Y centralmente a las meninas, que es la infanta, la hija de los reyes, ¿cierto? Sus primas y algunos miembros, ¿cierto? De la corte, incluso el perro sale en la pintura. Eso es lo innovador de Diego Velázquez. Estamos hablando de una pintura de 1656. Lo que hace, lo que hace Pablo Picasso, ¿cierto? En 1957 es en casi 600, 700, 800, 900, 300 años después, eh, es homenajear esta obra, ¿cierto?, de Diego Velázquez en su estilo pictórico. Fíjense que Picasso pintaba obras cubistas. Entonces, con esa técnica pictórica, él recrea ahí, ¿cierto?, esta idea de las meninas de Velázquez y hace las meninas de Pablo Picasso. Entonces, la misma historia, el mismo personajes, pero con la técnica pictórica, ¿cierto?, de don Pablo Picasso. Eso es una relación intertextual. ¿Se dan cuenta? Hay un diálogo entre las dos obras. Un diálogo, en este caso, que tiene que ver esencialmente con el homenaje. Podemos decir que, en otro ejemplo, que también puede haber una relación intertextual, ¿cierto?, entre obras y no necesariamente del mismo formato. Aquí tenemos, ¿cierto?, la novela o cuento, o fábula, novelística, no sé cómo, es una fábula contemporánea, como ustedes quieran verla, que se llama Rebelión en la Granja, o su nombre original, Animal Farm, de George Orwell, escrita en 1945. Es una novela, pero es una fábula novelada, es como muy extraño, un género, podríamos decir que mezcla, que juega cierto George Orwell, solamente para poder ser un alcance con respecto al tema del comunismo, ¿no? Es una historia anticomunista, pero sí tiene, tiene una crítica fuerte, ¿cierto?, a este sistema político, el que trataban de imponer, ¿cierto?, el lado rojo de la historia del siglo XX. Y por otro lado está este álbum, ¿cierto? Este disco de 1977 de Pink Floyd, la banda exquisita, ¿cierto? De rock más psicodélico. Eh, Voy a ponerme aquí abajo para no tapar el nombre del álbum. Animals, ¿cierto? Que es en relación a esta novela, ¿cierto? De George Orwell. Ahí está la relación. De hecho, entre medio de la fábrica se ve uno de los chanchos. Y de hecho, en los conciertos de Pink Floyd ellos usan este chancho inflable que sobrevuela, ¿cierto?, el escenario. Y si se dan cuenta, las canciones del álbum, por eso que quise poner el álbum, ¿cierto? El vinilo, para que se dieran cuenta de las canciones que vienen. Dice, chanchos con las alas, algo así, perros, chanchos de nuevo, ¿cierto? Ovejas, y que son más o menos los personajes de la obra de Orwell, y que tienen que ver esencialmente aquí más, yo quiso hacer un poco, ¿cierto?, de historia. Esta obra de Pink Floyd tiene más que ver, ¿cierto?, con una interpretación de esta obra. Animal, dice, está basado en términos generales en esta fábula política, ¿cierto?, esta novela de Orwell, Animal Farm, o Rebelión en la Granja, como se conoce más en Hispanoamérica, donde varias castas de la sociedad están representadas a través de diferentes animales. Una granja, chanchos, caballos, perros, qué sé yo, que representan distintas castas sociales, por así decirlo. Los perros son la ley, los chanchos son los mandatarios, ¿cierto?, los políticos, y las ovejas vendrían a representar, ¿cierto?, a la gente común y corriente, los peones descerebrados. Mientras la novela se enfoca en el comunismo, en la crítica, ¿cierto?, que hace, el álbum critica, ¿cierto?, la sociedad de consumo, cómo se ha transformado no solamente esta crítica a lo largo del tiempo, sino también cómo también puede tener vigencia esta idea, ¿cierto?, de George Orwell. Estamos hablando de, no sé, 30 años después, por los 32 años después, a propósito, ¿cierto?, también cambiando formato musical, el sonido, digamos, la calidad de sonido, la instrumentación, ¿cierto?, de esta historia
La lírica de las canciones también es muy rica, o sea, es una obra valiosa de por sí, ¿cierto? Pero que se entiende si nosotros leemos Animal Farms. O sea, se entiende más. Pues. O sea, ya escucho las canciones, las entiendo, si sé inglés o si las puedo traducir. Pero si leo la obra de George Orwell, la voy a entender mejor todavía. Incluso si me voy un poco más atrás, porque para entender la obra de Orwell tendríamos que entender el manifiesto comunista de Engels y Marx. Entonces, ahí como que parte la relación intertextual y ahora podríamos ver, por ejemplo, no sé, pues, otra historia que tenga que ver con esta evolución del pensamiento comunista, ¿cierto? Por ejemplo. Bueno, características del género, perdón, de las relaciones intertextuales. La primera es el diálogo, es decir, una obra que puede precisarse intertextual, siempre subyace a la idea de diálogo o dialogismo, ¿cierto? Una idea formulada por el teórico Mikhail Bakhtin, ¿cierto? Quien sostuvo que las obras literarias, y lo mismo que creo yo, siempre lo he creído, que las obras literarias no pueden ser entendidas sino en un contexto ya existente. Son adecuaciones o actualizaciones, ¿cierto? De temas que se vienen tratando desde siempre. Entonces nunca van a estar las obras literarias, ¿cierto? Solas en el vacío. Siempre van a estar en un contexto. No están aisladas. Por ejemplo, pues tú que es un tipo súper ingenioso, se le ocurre hacer esta película Blade, o en este caso la serie que va a estar en Disney Plus seguramente luego, con este personaje nuevo, porque había un Blade película, ¿cierto? Una trilogía de películas protagonizada por Wesley Snipes, ¿cierto? Un gran actor de artes marciales de descendencia afroamericana. Ahora se va a actualizar el formato, ¿cierto? De la serie, perdón, se va a actualizar el formato del personaje, el cómic, ¿cierto? Y va a ser, en este caso, llevado a serie. Pero Blade, que es cazavampiros, no se puede entender como cazavampiros, ¿cierto? Si no se considera la novela eh, pilar, podríamos decir, no es la inaugural, pero sí es una novela pilar con respecto al vampirismo, que es Drácula de Bram Stoker, por ejemplo. Entonces, ahí se cumple lo que dice Mikhail Bakhtin, que las obras literarias nuevas, ¿cierto? No son tan nuevas tampoco, están siempre en diálogo con algo más, con una historia que está ya contada. Aquí Blade, ¿cierto? Toma como referencia el personaje estereotipado del vampiro, los poderes, las habilidades, todo eso, de hecho, porque él se transforma en un cazador de vampiros. Entonces necesita saber cuáles son sus debilidades y dónde están las debilidades de los vampiros, sino explicadas en el trabajo que hace Van Helsing específicamente y los que ayudan a Van Helsing en la novela Drácula, por ejemplo. Otra característica, ¿cierto?, que tiene que ver con la intertextualidad es la ampliación del horizonte de lectura. ¿Qué quiero decir con eso? Que la intertextualidad da la oportunidad al lector de realizar una lectura múltiple, es decir, atendiendo a las vinculaciones que se pueden establecer entre el texto literario determinado y los otros aludidos, o bien a través de las luces que se puedan tener como indicios, ¿cierto?, acerca de otro texto con el que guarda una relación intertextual. Por ejemplo, ponte tú que nadie cache, que una gente actual, ¿cierto?, más cercana a nosotros, eh, nunca haya visto, por ejemplo, Los Cazafantasmas, pero sí vieron Stranger Things. Y de repente en un capítulo que está cerca de Halloween, si no el mismo día de Halloween, en la serie, no me acuerdo si es de la primera o la segunda temporada, los chicos, ¿cierto?, protagonistas de la historia, se disfrazan como cazafantasmas. Entonces puedes decir, cazafantasmas, pero no van a cachar qué son los cazafantasmas si no vieron la película de los cazafantasmas o vieron los monitos de los cazafantasmas como los vi yo, y el efecto, que también es interesante porque yo también vi en Stranger Things y me sorprendió mucho y me emocionó mucho ver a los personajes rindiendo también una suerte como de homenaje. Por eso digo luces, ¿cierto? Porque es como, claro, nos da una pista de lo que se supone que son ellos y de lo que se están consagrando también como personajes también, a propósito. Se supone que ellos son científicos y buscan a través de la ciencia esclarecer los fenómenos paranormales y capturar fantasmas, cazafantasmas. Ellos están en la misma, po, y lo que quieren hacer es
atrapar, ¿cierto?, a los Demogorgon. Pero, obviamente, desde un juego infantil, también buscando, ¿cierto?, algunos ayuda y aliados, ¿cierto?, científicos. ¿Se entiende? Bueno, es un juego también de relaciones intertextuales que va más allá de necesariamente del tipo de historia que se está contando, del género de terror, a propósito, y también la liviandad del pop que puede estar inundando, ¿cierto?, este tipo de relatos. Pero son dos películas totalmente de pop, ¿cierto? Como cine de popcorn. Ok. Algunas formas usuales de relaciones intelectuales que nosotros podamos reconocer, y aquí quiero destacar que existe intertextualidad en el plagio, en la parodia, en la influencia, a propósito, ¿cierto? De eso es muy importante, sobre todo en música, porque si yo voy a hacer, por ejemplo, rock, si tuviera una banda, yo voy a hacer seguramente una banda de rock, pero me van a decir, ¿y cuáles son sus influencias? Y yo quiero contratar músicos, ¿cierto?, que tocan en mi banda. Entonces, sí, ya, mi banda va a tener influencias de Metallica, de Iron Maiden, de, no sé, por decir alguna cosa. Entonces, seguramente si los cabros que van a integrar mi banda no cachan Metallica, no cachan Iron Maiden, a mí no me va a servir, porque el estilo que nosotros queremos tener, el sello que queremos instaurar. No estoy diciendo que pierdan la novedad, ¿cierto? Pero que también, de alguna manera, es un homenaje, es un tributo, ¿cierto? Es una influencia. Así lo que quieran hacer hip hop, así lo que quieran hacer cierto reggaetón, así lo que quieran hacer música, cumbia, por ejemplo, una cumbia más moderna. Todos tienen, de alguna manera, una influencia musical. Estamos hablando de música, pero se puede extrapolar perfectamente a la literatura también. Por ejemplo, yo, si tuviera que escribir algo, escribiría algo de terror porque es lo que me gusta, ahí está mi influencia, y así sucesivamente. Eh, Ahora, la intratextualidad tiene que ver esencialmente con esta relación intertextual que puede haber en obras de un mismo autor. ¿Ya? De todas estas formas de intertextualidad, la que está condenada, ¿cierto?, por ley es el plagio. O sea, esa no la hagan nunca, jamás en la historia de su carrera literaria o artística, por favor. Pero sí, es permitida la parodia, esa imitación es burlesca, lo que hace Kramer, por ejemplo, a propósito del personaje que interpreta, pero me estoy refiriendo también, por ejemplo, al género, piensen en películas, como Scary Movie, por ejemplo, es una parodia, ¿Dónde está el avión? Una película más antigua, ¿Dónde está el piloto? Perdón. Entre otras películas paródicas, ¿cierto? Que casi 300, que es una película un poco más contemporánea a propósito, y las parodias que se han hecho de Rápido y Furioso, lo que hace South Park a propósito, lo que hacen los Simpsons también, que es parodiar cierto género, lo que hace Padre de Familia en relación a los Simpsons, etcétera, etcétera. Con esto quiero terminar, chiquillos. Por ejemplo, a propósito estamos hablando de intertextualidad, también es permitido, la influencia también es permitido a propósito de lo que estábamos diciendo. Recuerden, esto voy a ir un poco más rápido porque están apurando la sala. Saber qué van a contar, quiénes van a contar la historia, ¿cierto? Cuál va a ser su narrador, establecer el ambiente de los hechos, quiénes serán sus personajes, cómo serán esos personajes, ¿cierto? Física y psicológicamente vayan trabajando en eso. Recuerden también que el día 7 de junio tenemos la prueba de Siddhartha, Germán Hesse, y eso, porque es importante que nosotros destaquemos que aprendimos lo que es el montaje, podemos distinguir qué es el montaje, para qué sirve, cómo lo podemos llevar a nuestro cuento, eso vamos a verlo un poco más adelante, pero ya vayan trabajando que es la idea, ¿cierto?, de que se puede plasmar en la literatura, por supuesto. Y también lo que son las relaciones intertextuales, los podemos integrar en la producción de nuestro cuento, pero también entender que cuando veamos una obra literaria estamos también hablando y viendo, ¿cierto?, una obra que está en diálogo, ¿cierto?, con otra anterior, puede ser un género, un estilo, un personaje, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y la próxima semana, como les decía, vamos a estar trabajando ya en el perfil de lo que va a ser el trabajo con nota final, que es la producción de sus cuentos. Chiquillos lindos y chiquillas lindas, me están apurando. Cuídense mucho, que tengan una bonita semana. Se les quiere, se les ama, se les eh, preocupa, ¿cierto?, porque estén bien de su salud y todo lo demás. Así que eso. Chau, chau. Profe, que esté bien. Chau, Gonzalito. Chau, chiquillos. Que estén Chao, bien. profe, Chao, cuídese. profe. Chau, Chau, chau. chau.